Hola a todas y todos, mi nombre es Santiago Cabrera, soy profesor del área de Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y estoy acá con Priscila Dorela, profesora de la Universidad Federal de Viçosa, para conversar un poco sobre temas vinculados al patrimonio cultural en el Brasil, en el Ecuador, y también a potenciales intercambios en términos académicos de convenio con la Universidad Federal para reflexionar, para investigar, para desarrollar emprendimientos, todos ellos en el marco del desarrollo del conocimiento universitario sobre la problemática del patrimonio cultural. Entonces, Priscila, pues bienvenida. Cuéntanos un poquito de tu trayectoria en el contexto de la Universidad Federal y también de tu propio trabajo como investigadora en ese espacio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, para mí es un honor estar acá en la Universidad Andina Simón Bolívar. Yo estoy teniendo oportunidad de gran aprendizaje. Sí, yo soy del Brasil. Yo trabajo en la Universidad Federal de Viçosa, Minas Gerais. E meus estudos sempre foram dedicados a pensar sobre a história das Américas, sobre a história intelectual. E trabalho em uma universidade agrária, sim, que tem uma grande vocação para as questões vinculadas à agricultura. E tem como 90 anos de vida a universidade. E as questões que tocam ao patrimônio, à maestria em patrimônio, é como muito recente, é como há 10 anos que estamos trabalhando, pensando sobre a história, a interdisciplinaridade e pensando sobre a conexão com a comunidade, mais cerca das pessoas que estão ao redor da universidade, como podemos produzir memória, história, conhecimento vivo que sirva à comunidade. Então, passa pouquinho por isto e quando he descoberto a Universidade Andina, me passou que poderia ser uma grande oportunidade de conexão a coisa dos estudos decoloniais, a coisa da crítica que se hace ao conhecimento e a grande oportunidade de fazer relações em que podemos pensar sobre de uma maneira mais horizontal, de uma conversa mais sur-sur, as epistemologias do sur, que me parece ponto clave para que possamos superar certos problemas, certas questões em Brasil. Bueno, es importante reflexionar un poco desde la perspectiva del pensamiento crítico sobre un espectro tan complejo como el tema del patrimonio cultural. Sí. A veces uno piensa que cuando habla de patrimonio cultural está hablando meramente de objetos y Sí. de la conservación de los objetos, de la conservación de eso que decimos pues que nos llega como heredado del pasado. Sí. Pero no nos ponemos a pensar en los procedimientos, en los discursos, Sí. en las lógicas de poder que están detrás de esos procesos de conservación. Digamos, pasar un poco de la visión del patrimonio cultural más cosificado a una visión más crítica Sí. de cómo es que se van construyendo estas dinámicas que terminan consagrando unos objetos como objetos esenciales de una identidad comunitaria, social, nacional, y cómo otros repertorios se dejan de lado. Sí. Y eso, ¿qué tiene que ver con las formas en las que se construye el poder? Y todavía más en un contexto complejo como el que estamos, que es un contexto, por un lado, de neoliberalización de la política en muchos países en América Latina, Sí. por lo tanto, de neoliberalización de las políticas culturales, de las políticas patrimoniales, pero también el contexto de la crisis sanitaria, ¿no? Sí, Entonces, de la pandemia. alrededor de aquello, bueno, ¿qué nos puedes contar sobre qué está pasando en el Brasil, por ejemplo? Sí, es muy duro lo que pasa en Brasil hoy. Bueno, la cuestión del patrimonio empezó a ser pensada en los años 30, ¿sí? La institucionalización, el proyecto de identidad nacional, de crear un sentimiento de pertenecer a la nación. Esto fue mucho de cima para abajo, sí, sin mucho contacto con las grandes demandas de la población. Com o passar dos anos, principalmente após a ditadura, a Constituição de 88, houve uma abertura maior, mais grande para pensar questões como o patrimônio imaterial, a necessidade de democratização, da pluralidade. Pero lo que pasa ahora en Brasil es algo increíble, porque estamos viviendo una crisis institucional muy profunda en que muchas de las conquistas que teníamos están como perdidas en el sentido de que no hay muchas inversiones en la protección del patrimonio.
la población, las grandes comunidades indígenas, quilombolas, no tienen un diálogo bueno con el gobierno. Tenemos que crear otras alternativas que generen la posibilidad de valorar las comunidades y reconocer la sabiduría, el conocimiento que puede ser algo clave para que construyamos otra sociedad. En este punto vivimos con un gobierno que es muy insensible a la dimensión social, que tiene una visión muy conservadora sobre el patrimonio, que asocia el patrimonio al turismo, al neoliberalismo, ultraneoliberalismo, lo que hace con que las cosas que teníamos conquistados puedan se perder, pueden ser vendidas, pueden no ser conocidas incluso, porque la pandemia ha cerrado muchos museos, archivos. Entonces tenemos que empezar de nuevo, ¿sí? Tener otras visiones para que podamos construir una sociedad que sea en realidad más democrática. Es un momento crítico del patrimonio, no solamente en el Brasil, sino en América Latina, ¿no? Sabemos, los historiadores y los estudiosos de la cultura, que el campo de la cultura es el menos atendido por los estados nacionales. Sí. Y ahora más aún, ¿no? Sí. Porque cuando uno se enfrenta, por un lado, al proceso, tú ya lo mencionaste, de neoliberalización de las sociedades, de la economía, de la política, ya eso plantea una relación compleja con el patrimonio. Es decir, el patrimonio cultural es aquello que sirve al turismo, ¿no? Sirve a la explotación o a la rentabilización de los repertorios culturales. Se suma la pandemia, pues donde uno dice, bueno, pues ¿por qué vamos a intervenir o vamos a invertir en el rescate de estas manifestaciones culturales, tú has dicho inmateriales, cuando necesitamos resolver temas sanitarios, temas médicos, temas de proporcionar vacunas, de proporcionar salud y tal? Entonces, se vuelve todavía más complejo el tema del desarrollo de propuestas políticas vinculadas al reflorecimiento, digamos así, de unas manifestaciones culturales que se sostienen no tanto por la gestión del Estado, sino por el agenciamiento de los propios actores. Sí. Y eso ocurre en la Amazonía, ocurre en el mundo andino, ocurre en la relación con el medio ambiente, que se convierte también en un elemento a jugar cuando hablamos de patrimonio cultural y de su rescate, ¿no? Bueno, y a todo esto, ¿tú cómo has visto esta relación entre, por ejemplo, el Ecuador y el Brasil, ¿no? Aquí en el Ecuador también estamos en este momento en un momento muy difícil en cuanto a mirar las políticas del gobierno frente al patrimonio, frente a las manifestaciones culturales tangibles e intangibles que hemos heredado. ¿Cómo tú ves la relación? Es decir, dos gobiernos neoliberales, el Ecuador, el gobierno de Brasil, el patrimonio inmaterial en el Brasil como un lugar de tensión y de profunda inequidad social. El Ecuador también con sus propias lógicas complejas en cuanto al manejo del patrimonio cultural. ¿Qué elementos ves tú que, por ejemplo, en la búsqueda de conversaciones, en la búsqueda de entendimientos en cuanto al posgrado, pueden encontrarse como elementos comunes, ¿no? Sí, mira, yo veo que nuestra aproximación es una gran oportunidad de establecer puntos de conocimiento, de reconocimiento, porque el tema del patrimonio es un tema problema, es un tema muy sensible a cuestiones políticas, es un tema interdisciplinar que dialoga hoy en día más que nunca con la naturaleza. Y me parece muy interesante estar acá por todas las experiencias acumuladas en Ecuador con relación al bien vivir, a las comunidades indígenas, a las luchas y las posibilidades de aprender juntos, ¿sí? Tenemos en Brasil universidades públicas que aún hoy son muy eurocéntricas, que están muy destinadas a pensar en los rankings, en temas que sí, son buenos, pero muchas veces tenemos que nos conectar con nosotros mismos. Y cuando estamos en este punto de crisis institucional, no podemos contar con el Estado, pensar que el Estado va a resolver el problema del valor de nuestra cultura, tenemos que nos aproximar de las comunidades y crear comunidades. Hay una escritora muy importante en Brasil que se llama Conceição Evaristo. Es una escritora afro-brasileña que ella ha dicho que
estamos en el tiempo de aquilombarse, como los quilombos, crear comunidad, estar juntos para que possamos cambiar ideias e pensar outras alternativas em lo que toca o patrimônio, o valor da cultura, a noção sobre o que consideramos como natureza, porque hoje em dia estamos repensando a natureza como recurso natural, e tentando ver que somos parte de tudo isso, e isto cuesta muito, porque cuesta fazer uma grande mudança em a estrutura institucional que muitas vezes ha criado uma separação muito viva que não nos conectamos com nós mesmos. Então, creio que a história do Equador e do Brasil é também a história de muitos países latino-americanos. Então, se temos a consciência de nossa força, de nossa comunidade, do valor de nossa história, temos a possibilidade de não estar tão frágil com relação a outras coisas que se passam, outros problemas que nos tocam. Entonces ves el patrimonio desde una perspectiva crítica como la posibilidad de construir un nuevo vínculo social, comunitario y también con el medio ambiente. Si tenemos la conciencia de que no podemos tener en cuenta solamente las instituciones o el Estado, pero también el pueblo, las demandas sociales, las luchas sociales. Entonces, el patrimonio, en mi punto de vista, tiene que ser algo vivo, algo que sirva a la comunidad, en que las personas se reconozcan. Porque el proceso de gentrificación, del neoliberalismo, de desplazamiento de la población por la cosa del dinero, del capital, ha generado um processo de amnésia, de não nos reconhecer, não podemos nos reconhecer em nós mesmos, desejamos sempre ser o outro. E se temos uma postura crítica sobre o patrimônio, quizás podemos nos reconhecer em nós mesmos e criar comunidade. Bueno, para finalizar entonces, cuéntanos un poquito de esta posibilidad de trabajar en conjunto con la Universidad Andina Simón Bolívar, ¿no? Sí, claro. Alrededor de este convenio que estamos un poco proponiendo entre nuestras universidades para trabajar e investigar cosas en conjunto. Sí, sí, claro, Santiago, para mí es un honor estar acá porque me parece que es una manera de criar un espacio para poner en práctica todo esto que estamos hablando. Sí, la Universidad Andina es muy conocida. El mestrado, la maestría en Brasil en Patrimonio, Paisaje y Ciudadanía busca hoy en día repensar sus paradigmas, sus puntos y reflexionar como el patrimonio no como algo solamente local, estadual o nacional, pero también transnacional. Estamos juntos para pensar problemas en común y crear alternativas de críticas sobre nuestra sociedad, sobre la forma que nos toca vivir bien. Bueno, muchas gracias, Priscila. Fortaleciendo el diálogo entonces, sur-sur, como ha dicho Priscila, también desarrollamos la posibilidad de pensar el patrimonio cultural como un lugar social, un lugar de vínculo comunitario, un lugar también de manifestación de la reivindicación de las sociedades y de las comunidades frente a mecanismos de neoliberalización, de rentabilización del patrimonio que pues por ahora campean en el contexto latinoamericano. Les agradecemos muchísimo.